Char. ¿Y quién está hoy con nosotros ahora? Podríamos invitar también al protagonista de las raras tocatas pencas, para que nos hiciera un pequeño show ese día. Estamos hablando de Pato Cuevas, que está aquí en el estudio y que trabajó con los tres, además. O sea, los tres te conocíamos. Sí, pues los tres, eso estamos hablando en la pauta, que los tres trabajamos contigo en algún lado. Un privilegio para mí, es parte de esta televisión. Gracias por la invitación a todos. Y muchas gracias por este privilegio. Oye, vamos a conversar sobre este libro, el último que está en las... ¿Y lo vamos a regalar también? Ah, sí. Muy bien. Hashtag, gana con la voz. Desde ahora, si querés ganaste este libro de Patricio Cuevas, La lluvia borra todo. Es que me da risa porque me pusieron aquí en el... Voy a leer lo que me pusieron exactamente. Una novela entre los 80, se refiere a la serie, y Stranger Things. Pero Stranger Things también está en los 80 inventado. O sea, nos quedamos en los 80. Es que lo que pasa es que en Chile, pues, los 80 de Chile son distintos de los gringos. A ver. O sea, creo que tiene que ver mucho con la conexión que uno hace a 50 años del golpe de Estado. Yo creo que había que hacer algo sobre eso. Yo he escrito desde niño, pues no había publicado nunca. Y finalmente, bueno, se dieron un poco las cosas, se dio esta idea de poder escribir algo más macizo. Salió como formato de novela, está hecha en clave de aventuras y es un niño que descubre el mundo, básicamente un chico de 14 hacia 15 años. Se enamora, su papá se va de la casa, empiezan a ocurrir todos los descalabros que eso implica, empieza a observar su barrio. Y empieza a observar el comportamiento cultural de algo que ocurría mucho en esa época, de lo cual no se habla mucho, que es el sapeo. Ay, wow, no, es que que en el fondo es como el vecino, claro, que sí, tiene esa vestimenta rara, o la persona que es de cierto comportamiento, empiezas así como a apuntar con el dedo a las personas, aprovechando que el régimen te permitía, digamos, ayudar a que los marxistas fueran erradicados, digamos, y que todas las personas que pensaban distinto, con todo ese terror, con todo ese horror. Entonces está el horror de la dictadura en toda su magnitud, pero también hay una sociedad chilena que no sufrió directamente esos horrores, pero donde la dictadura entraba de otras formas. Entraba en el lenguaje. El sapeo era una forma de poder también. Exactamente. Y yo creo que todos tenemos algún pariente es como, claro, de esta generación que vivió esa historia, de verdad. Y porque además la dictadura igual zanjaba a tu familia, igual. O sea, en el fondo uno podría pensar que las cosas son más fáciles, pero no lo son. En atención a que las familias se dividían. Se dividen por muchos temas las familias, pero en la dictadura también se dividieron. Hubo flancos en los cuales se sapeó gente. O sea, ustedes recuerdan el caso de la pariente de la señora Lucía, que también estaba perseguida, pues. Claro. Y bueno, y todos los ojos de los militares también, digamos, vigilando este Estado. Bueno, este niño aparece en ese contexto. Está su imaginación y está también su relato en primera persona, que lo hace, digamos, cándido desde la inocencia. La idea era poner este barrio con toda su cosa media turbia en los ojos de alguien que fuese noble y que fuese éticamente correcto. Entonces ahí había un contrapunto que había que construir en la novela, que yo creo que funciona bien por eso, porque él va así como con toda nobleza a descubrir el mundo y se encuentra con cosas súper raras que no se puede explicar. Entonces, igual la voz que va narrando tiene un relato, creo yo, que va como un poco más adulto, como él recordando su niñez. Pero es una novela, pero eso es como un recurso para la narración, creo yo. Claro. Yo creo que igual es como súper presente, muy nítido, muy explícito. Y eso también... y él va cambiando también, que es algo que yo creo que es súper bueno que le vaya ocurriendo al hablante en la medida que va descubriendo cosas. En la medida que va viendo que los adultos no son los adultos que uno espera, que sus padres no son los padres que él espera, que sus vecinos no son quienes esperan, que la mujer de la cual se enamora no es la mujer que él esperaba, o qué sé yo, o cómo se encuentra con ella. Entonces, de eso, de las presencias y de las ausencias, juega un poco el relato. Me gusta mucho porque cuando las cosas están narradas desde la infancia o desde la adolescencia, como que son etapas que uno como que conserva muy intactas, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, eso le da un valor muy grande. Y también lo que nos estás contando es súper importante porque siento en este momento, los 50 años del golpe, el auge del negacionismo y todo lo que estamos viviendo, una de las típicas cosas que te dicen es, oye, pero si tú no lo viviste. Es como,
o eras un niño o una niña, como si ser un niño o una niña invalidara haber vivido esa época. Y justo tú estás dando en el clavo, ¿no? Totalmente. Que para nada. O algunos viven también selectivamente. ¿Tú escuchaste lo de Chaguán el otro día? Sí, claro. Cuando le preguntaron acerca de la dictadura, dice, pero para el golpe yo tenía 10 años. Y el gobierno de Allende, no, es que el gobierno de Allende fue tal. Pero ¿cómo tenía 10 años para la dictadura y no podía hablar? Y el gobierno de Allende sí lo podía hacer Pérez. ¿Cómo es la cosa? Cuando uno era niño, en general, el tío facho que uno tenía decía ese tipo de cosas. ¿No es cierto? Es como, pero si tú eres un niño, ¿no? No viviste el eso, gobierno Allende. ¿Qué cosas así? Siempre me lo dijeron. Y cuando uno ve a la clase política, especialmente a la UDI, que ahora parecen moderados frente a todo lo que tenemos, cuando uno ve a la clase política hablar con tanta pompa y circunstancia respecto de lo que saben históricamente que es la dictadura y lo que hizo la dictadura o no hizo, o cómo se justifica lo que hizo, y estas personas que muchos de ellos en algún minuto no reconocían que había crímenes, horrores, desapariciones, mutilaciones y todo lo demás, que es tan terrible. Y sucede que yo a los 9, 10 años, yo sabía todo sobre el régimen y lo que hacía. No era una persona particularmente informada, mi familia no era particularmente activista, pero nosotros sabíamos que los milicos hacían cosas. Nosotros sabíamos que todo se estaba haciendo aniquilando las cosas más importantes de la sociedad. Y eso era terrible, pero era más terrible y más violento todavía eso que tú dices, después de negar lo que los niños perciben respecto del mundo. Yo creo que eso tiene que ver con un despertar reciente, tiene que ver con cómo nosotros hemos ido construyendo o reconstruyendo los relatos culturales de nuestra sociedad, porque la historia ha estado en manos de hombres poderosos. Y yo creo que hace unos años, un poco antes del estallido, con el alzamiento de los movimientos feministas, es cuando uno empieza a hacerse todas estas preguntas. Oye, los niños igual saben, oye, los hombres son los que relatan esto, oye, 12 personas que son hombres y de la élite construyeron una constitución, en fin, todas esas cosas espantosas. Entonces, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a tener que conversar sobre esto. Y la idea de esta novela es tratar de hacerlo llegar de una manera afable a un público que no necesariamente sea lector. Uno no busca la lectura de la élite ni la aprobación de una clase literaria con esto. Lo que uno espera es que la gente lea. Lo que uno espera es que la gente se interpele, se entretenga. La novela va de un lado hacia otro, súper claro, y pasan hartas cosas. Algunas son muy divertidas, hay algunas que son hilarantes y otras que son muy tristes. ¿Parte de tu experiencia también? Es mi experiencia, pero la construcción del personaje es varios personajes que yo conocí en mi vida. Generacional la experiencia. Sí. O sea, metes tu vida, pero también la de otros que conociste. Exacto. Yo mezclo la vida de varias personas. Me robé bastante para esto. Y robé y digamos... Ladrón de historias. Claro. Y hay, por supuesto, personajes inventados, que hay una mujer en particular que es inventada completamente, que no tiene una inspiración particular, pero la mamá del personaje son varias mamás que yo conocí. El personaje en sí es varios amigos que yo conocí. Hay 2 o 3 personajes que son homenajes explícitos de personas que conocí. Y uno se nutre de eso, y por eso resultó, creo yo, porque dejé liberar eso de manera más fluida. Leí una cuestión de Ray Bradbury una vez, se llama Zen y el arte de escribir, y el tipo decía, oye, pero si uno tiene que escribir de lo que sabe, uno tiene que empezar a escribir de lo que sabe. Entonces yo llevaba décadas tratando de escribir cosas y nunca me resultaba. Y yo dije, ya, pues vamos a ver qué pasa. Y esta vez empezó a funcionar. Esta es tu primera novela. Es la primera. Sí. Oye, y hasta que encontraste algo que sabías. Sí, yo creo que le encontré sentido por un montón de razones, digamos. Y de repente me di cuenta que los personajes me estaban mirando de frente. Entonces ahí ya como que dije, ya tengo algo. Es como... Muy bien. Bueno. Oye, al tiro te doy la palabra, sí. Daniel. Solo quería leer a Pedro Alvarado, que dice, estudiaba en la Universidad Católica de Valparaíso en los 80 y cachaba a los sapos a la primera. Nunca entendí por qué lo hacían. Muchos eran compañeros de lucha. Y yo me acuerdo perfecto también, yo tenía como 6, 7 años, y me decían, bueno, si viene alguien a buscar a tu papá, no está en la casa. Mi papá también estudiaba en la Católica de Valparaíso en los años 80, y empezaron a desaparecer sus compañeros. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que había un sapo.
Y fue cuático. O sea, después, con muchos años después, décadas después, una vez con mis papás como comiendo así en la sobremesa, yo les pregunté, pues, y claro, y ahí me cuentan toda esa historia. Iba a mi casa, el tipo. Iba con una guitarra, cantaba. En el asado familiar. Así se va fragmentando las cosas. O sea, cuando tú tienes familias, amigos, vecindarios que son como tejido social de tu vida, y cuando llega la dictadura no es necesario que pase la tanqueta secuestrando gente. Exacto. Es un espacio en el cual un vecino empieza a mirar mal al otro, empieza ahí a sospechar cosas que no son, solo porque el vecino es más mal genio, ponte tú, o porque tiene libros escritos en cirílico, no sé. Hay muchas razones. Y esa lucidez es la que le pasa al personaje cuando empieza a ver todo esto, a darse cuenta, pero también a no entenderlo, así como, pero ¿por qué pasa esto? Así como, ¿por qué pasa esto? De que estamos observando, de que hay un barrio en el cual ocurren cosas. Eso también es una observación que él hace y se la cuestiona y le molesta. Y ¿Pato? eso lo impulsa finalmente. Brevemente, antes de que Daniel intervenga, por supuesto, en tu Le relato... hemos quitado la palabra. Sí, No voy a perdón, poder perdón, intervenir. Daniel, hemos decidido que tú no Sí. vas a hablar. No, lo que pasa es que yo sé de tu afición por el cine, que ha hecho talleres incluso, yo me acuerdo de Música. eso. Entonces, la música, por supuesto, pero en este caso me centro en el cine porque, sin leer todavía una página de tu libro, ¿es un tipo de relato bien cinematográfico, crees tú, en cuanto Sí, a su absolutamente. estructura? Sí, o sea, tiene una construcción Viene la narrativa- película. No, o sea, tiene una construcción narrativa súper de arco dramático, así simple. O sea, no especula con cosas, no hace grandes saltos de tiempo, hay algunas rememoranzas o algunos recuerdos, pero todos van alimentando el presente en donde ocurre. Entonces, la línea de tiempo es súper clara y, por supuesto, la idea era hacer un relato lo más sencillo posible, lo más amigable posible para poder leer. Para que uno yo creo que explora más bien personajes como secundarios que van apareciendo y que tienen actitudes particulares. El grupo de amigos, por ejemplo, que juega la pelota, los diálogos que se producen ahí son expresivos, y yo creo que la fuerza de la personalidad y de los personajes tiene que ver con eso, con las cosas que dicen, con las cosas que hablan. Las cosas que hablan te van situando en ese relato y el protagonista va, digamos, definiendo ese mundo de quienes están de su lado y quienes no, quienes están lejos, quienes no tanto, en la medida que estas personas le dicen cosas. En los diálogos está, yo creo, ahí la fuerza de ese avance, digamos. Pero sí, pues tiene una construcción súper como narrativa, como de línea de tiempo, como de arco como de dramático guión, tradicional, sí. Gracias por haber venido. Este programa termina. Daniel, gracias por venir a tu programa. Oye, a ver, Pato, ¿qué edad tenés tú? 53. Es más chico que yo por la cresta. Es Ya, más chico pero es que que ha pero vivido. un poquito más grande que nosotros, o sea, Claro. está justo en el medio. Esto es una chucha todos cosa. los Estuvo tres. en la Rock and Pop. O sea, de los fundadores y de no sé. Tuviste en la ADN, en la Bio Bio, en la revista Rolling Stones. Eres profe universitario. En el Mega. ¿Tuviste en Mega? Ah, Sí, pues ahí trabajamos tú, juntos. Pero sí, pues. pues ahí Hubimos trabajamos Festival de juntos Viña nosotros años. también. Íbamos junto a Viña. Hicimos Sí. Viña, desmenuzamos Viña. Claro. No, conmigo estuve en el Expreso Me Bio gustó Bio. Viña, me Yo encanta. estuve en el Expreso Bio Bio contigo. ¿Tú te Sí, acuerdas, no? Que sí, estuvimos por supuesto. juntos. Porque- Gran recuerdo de haber trabajado contigo, Daniel. Ya, bueno. Me alegra que estés en este programa. Oye, entonces, lo que yo tenía en la cabeza es radio. Pero resulta que no es así. Tu bagaje periodístico va para todos lados. Y sé que eres experto en música además, porque me tocó alguna vez escuchar cuando empezaba a hacer relaciones así yo que, ¿qué pasa mismo con Rodrigo? Que yo tampoco nunca lo he manejado, eso que empieza así como empieza a hablar, lo he visto hablar así con mano y empieza a relacionar grupos ingleses, chilenos, españoles, y uno ya medio loco. Y también pasa contigo. Bueno, este periodista tan multifacético, porque uno dice, no, ese periodista es de televisión, no, ese periodista es de radio, no, ese periodista es de medio escrito. Tú le has hecho todo y ahora entraste a escribir una novela. ¿Qué viene después? ¿Quién viene después? O sea, quiero seguir escribiendo ficción, por supuesto. ¿Te llegó? ¿Te gustó? Sí, por supuesto. Yo es que esto lo he hecho de niño, siempre he escrito y es primera vez que publico, pero siempre había hecho cosas. digamos. Ya. Pero ahora, por ejemplo, viene un ensayo que voy a publicar en la Furia del Libro con Tucana Ediciones, que es un ensayo sobre Patricio Mans. Mira. Que esa es la otra parte que tiene que ver con eso de la música y todo eso. Lo que pasa es que también cuando tú haces radio o televisión,
suele ser lo más notorio que Mm. uno Sí. tiene sobre la mesa. Es como, Dímelo. la persona de la radio, qué sé yo. Y había una continuidad también en esa pega. Pasar de una radio a otra, qué sé yo. Pero gran parte de mi vida he estado vinculado a la academia. Básicamente esa es como mi pega principal siempre, lo que he hecho en la UDP, en la Facultad de Letras, donde ya llevo una carrera, digamos. Pero también, sí, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay cosas que se notan más que otras, digamos. Pero uno siempre está haciendo cosas porque los sueldos del periodismo son bajos y... Y hay que pasarla por uña por distintos lados. Ese me gustó ese tenés que- comentario. Juntaron a 3 periodistas y empezaron a llorar. Pero sí es verdad, po. Pero sí es verdad, po. No, Sí. sí, está bien. Sí, Estamos uno tan quiere- precarizados que tenemos que si uno tener quiere- 2 o 3 si uno- trabajos siempre. O sea, si en el fondo no podís tener Casi una me pura caí. pega. Sí. No podí, no se puede vivir. La raja que haya gente que tiene una sola pega, digamos. Pero, Los pero aplaudimos. tampoco hoy no, hoy Pero imposible. hoy no se puede y es cada vez menos las personas que tienen la posibilidad de hacer ese ejercicio en ese ámbito, porque es un ámbito que a uno le gusta, digamos. En general, en el periodismo uno puede hacer muchas cosas, pero hay un montón de cosas que yo no sería capaz de hacer y no podría, digamos. Y este- Nuestro editor es gaffiter y el productor, los dos son periodistas, arregla zapatos. Bueno, Bueno, por favor. o sea, es que hay que hacer de Hace todo. zapatos, Acuérdate, no por- arregla. Daniel, Lionel Hutz, que el abogado de los Simpsons, tú lo oído alguna vez, Sí. cuando entrega su tarjeta dice abogado y zapatero. Sí, sí. No, Sí. sí, sí, estoy... ¿Viste? Entonces tiene que ver con eso. Ahora uno se acostumbra, se mal acostumbra quizás, a no tener una sola pega y a moverse por muchos lados. es verdad. También se desarrolla una especie Te de termina curiosidad. gustando. Te termina gustando Sí. y va a ir tratando de adaptarte a eso. Yo Yo creo no, que- no pensaría en una sola pega ahora, sería como extraño. Lo que sí, con este libro sí construí un oficio, que era algo que no había hecho. El escritor. Claro, porque en ese espacio yo, por ejemplo, de escritura era como que cometía el error de decir, bueno, he tenido un año súper ocupado, bueno, ahora que estoy de vacaciones voy a escribir. Claro, claro. Eso nunca resulta, nunca, jamás. Entonces me tuve que hacer un espacio, en un espacio que estaba ocupado por otra cosa y secretamente debajo de la mesa estaba escribiendo esto y en 10 meses logré... Ah, qué bien, tiempo ¿ah? récord, 10 10 meses, meses igual. sí. Sí. Oye, y ya Sí, como... pero lo tenía guardado en la cabeza hace rato ya. Pues. De hecho, a propósito de que estamos hablando de periodismo, que Lo voy a comprar. nosotros que llevamos tanto tiempo en los medios de comunicación, yo el otro día me acordaba, ya llevo 20 años de televisión, 25 años de periodismo escrito, Eres una niña. y tú un poco más que yo. Yo empecé ¿Qué en te parece 99. el periodismo hoy? Yo el 98, Yo, contra el yo Mercurio. el 90, bueno. ¿Y qué te parece el periodismo de hoy? ¿Cómo lo ves tú? Además que estás en la academia, ¿no? ¿Qué te parecen las nuevas generaciones? Que les ha tocado enfrentar un mundo bien distinto al nuestro. Yo creo que las Nosotros partimos- nuevas generaciones son fascinantes. Los cabros jóvenes, o sea, esa es la gran estafa de la academia, digamos, los cabros te enseñan más de lo que uno enseña. Totalmente. Y aprendo mucho de ellos todos los días. Eso como primera cosa. En términos del oficio del periodismo, creo que también nos tocaron varias cosas. Es como Chile un poco, ¿no? Es como Chile le tocó pandemia, estallido social y todo lo demás en un solo paquete. Yo creo que al periodismo le ha pegado igual. Yo creo que la última crisis de formato del periodismo es de los últimos, no sé, 10, 15 años, donde los medios tradicionales no han querido ver esa crisis, donde mantener esos medios tradicionales ha sido muy difícil y se han transformado en elefantes blancos en los cuales construir contenido es cada vez más difícil y caro. Los medios no quieren pagar por contenido bien hecho y por lo tanto ese contenido se va desmedrando. Creo que también la concentración de propiedad de los medios de comunicación es un problema en este país. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Pero que ocurra significa que el poder económico tiene el poder periodístico y eso también es nefasto en una democracia. Y desde ese punto de vista, poder hacer periodismo de manera novedosa tiene que buscarse en otros lados. La fortuna que uno tiene, por ejemplo, de estar en la academia es que uno trabaja con investigadores periodísticos que están ahí también enseñándole a otras personas que son los estudiantes de pregrado. Y así nos ganamos el premio Periodismo de Excelencia con el podcast El UDP. Niños de Quién. Claro, durante este año nos ganamos eso. Yo hice el diseño de sonido y el montaje de ese podcast, que es una Maravilloso. investigación maravillosa que está disponible ahí en Spotify si lo quieren escuchar. Son 6 episodios que cuentan la historia de la balacera que llevó a 8 o 10 personas heridas al Hospital El Pino en febrero del año antepasado.
o pasado, 2022, febrero del 2022. Y hay una historia ahí de dos chicos menores de edad que es arrebatadora. Y ahí nos ganamos ese premio, pues nos ganamos un premio con un formato nuevo, que es el podcast. Claro. Que es lo que yo me he especializado en la universidad, también es lo que hago. Y ahí construimos podcasts de todo tipo para distintas personas. Pero a mí lo que más me apasiona es hacer documental sonoro, sí, es increíble. O sea, una de las pasiones que siento hoy día, que me toca enseñarlo también en la universidad y que es una de las cosas que más me gusta, es eso, es construir historias y contarlas. Es un poco como eso. De la Claro, novela. como el ¿No ha hecho radioteatro nunca? No, Lo pero, que cuenta el viento. pero sería choro. Sería sí, chulo, ¿cierto? sí, Porque están sí. volviendo ahora también con Sí, porque además multiplataforma. yo creo que uno puede ahorrarse muchas cosas haciendo un podcast de ficción. Y creo que les está yendo bien además, entonces eso puede ser una posibilidad. Sí, No lo he verdad. hecho nunca, sí. Pero ¿Pero qué diferencia tiene con un podcast? No, porque el podcast puede. No, yo pues puedo el hablar de la podcast muerte de es- Maradona en un podcast y hago 8 capítulos. Y puedo hacer una ficción. Puedo hacer Los Hijos del Desierto, que terminó ayer, llevarlo a podcast y lanzarlo como una novela radial. tú entre puedes comillas. sonorizar con material que tengas disponible para hacer un documental, pero también puedes recrear sonidos. Claro. Sí, no, por eso. Pero Y eso eso, es muy eso era activo. lo... Pero eso era Eso es lo radioteatro, Ya, por eso es lo que te exactamente. digo. Lo que cuenta el viento, el doctor Pero hoy día se puede hacer en podcast lo mismo. Sí, pues eso es lo que estaba diciendo. Bueno, Caso 63, yo creo Claro, que es el mejor es el- ejemplo de lo que está Sí, pasando claro. con la ficción en Del- Chile. Eso está en Eh, emisión podcasting, podcast, ¿no? Exactamente. Claro. Yo creo que ese es uno de varios que están Le va muy teniendo... bien. Sí, porque además los otros mercados donde hay podcasts más desarrollados, México, España, Estados Unidos, o sea, las descargas de podcast de ficción son por millones, semana a semana. Es que acá somos Y es un mercado más heavy, chiquitito y es un límite. heavy. No, pero- Lo que pasa es que acá, como estamos Pero es enterrados baja, baja la entre el descarga. océano y la cordillera, siempre las cosas llegan después, lo que Claro. tiene cosas buenas y malas. Entonces recién como que la gente está cachando para qué sirve el podcast y eso también es bueno. Esto de que seamos una isla, como dijo Bengoa Vengo recién. hace poquito. Somos Oye, una isla, sin duda. sí, absolutamente. Nancy Riquel me dice, lo más bajo es ser sapo. Raúl González, mi mamá nos escondía bajo la mesa cuando pasaban los helicópteros alumbrando en la noche todo en la oscuridad. Hoy sí, que es cierto eso. Denise F. decía, venía caminando por República, lleno de jóvenes estudiantes y escuchando al profes. Fue una catarsis. Reina Madre dice, oye, me entretuvo en mucho con Pato Cuevas y me encantaría que lo inviten más. De hecho, hay gente que... Espérenme un poquito porque ya voy a llegar. Pati Arauz dice, que vuelva el Pato. Paulina Guerrero dice... ¿Que dónde vuelva? Si ¿Dónde quiere que para vuelva? acá, para acá. Ah, Si hay ya. que seguir creyendo en un mejor país, ha sido otro encuentro con tremendos panelistas. Pato Cuevas, un periodista seco. Y la ganadora del libro, que es... Ariadna Heiler dice, inviten al Pato de forma permanente. Eso. Hashtag gana con la voz de los que sobran. Quiero su libro. Qué bueno, muy bien. Ariadna, felicitaciones. Ariadna, tienes hasta la 1 de la tarde para venir a buscarlo, si no, lo repartimos entre nosotros. 350 páginas, Ariadna. Si no se lo lleva Stingo. Exactamente. Ay, Sí. Pato, ¿volvería? ¿Te gustaría estar aquí? Sí, me más encantaría. seguido? Me topa con el horario de la Radio Futuro. Tuve que pedir permiso para venir para acá. Ah, pero qué bueno que la Sí, gente, que Reiniero te dio permiso. Pero Reiniero me dio permiso y así que le doy las gracias a mis compañeros de Futuro que ¿Y me quién dieron se permiso quedó? para estar acá. Matilda. La Matilda sola. Sí. Matilda Pero Matilda Hansen. está en Estocolmo. Sí, Está pues se fue hace transmitiendo rato desde allá. allá. pues, Desde claro. Entonces hacemos el programa en vivo y ella desde Estocolmo. Técnicamente se puede hacer eso ya. Yo Sí, tengo una pues última esas cosas pregunta, se pero hacen hicimos ahora. durante meses. Oye, tengo una pregunta culinaria, porque el Pato aparte es un muy buen cocinero Ah, también cocina. Sí, pero no. miércoles. y Le hago hace de todo. muy buenas pizzas. Me acabo de comprar una harina que no, mira, no sabía que existía. 6-0 Wow. para hacer pizza. Oh, Va a ¿Qué quedar significa espectacular. eso? ¿Qué es Perdón, eso? ¿Qué significa que sea 6-0? Más fina, pues. Mientras más ceros, más fina. Y por lo tanto la masa queda con una amalgama distinta producto de el efecto del gluten. Y es más rica para hacer pizza. Lo que pasa es que la pero levadura me se la come haría, más pero me rápido. haría más Claro. mala. Ah, y la levadura sí se La- la come la- más rápido. la levadura Toda se la la- razón. se la come Hay más que- rápido, No entonces podéis la- dejarla de una noche para no te otra porque queda- se achica la cosa. No te queda la masa pesada, Claro. te queda más liviana. Entonces, Es verdad. Por eso se Mira. usan harinas más de ceros. Para ese Ah, tipo de cosas. mira tú. Porque a la harina normal, Son para el más pan, no podía ocupar esa para hacer pan amasado porque no te queda amasado. Claro. Todos los días está Se aprendiendo vuela. algo nuevo. ¿Qué querés que Oye, le en mi diga? casa podríamos hacer eso. Ya. Muy bueno. bien. Aprendí. Ya pues. Oye, muchas gracias, don Patricio Cueva. Siempre un gusto Un verlo. privilegio que me hayan invitado. Un Si placer. no me, Oye, si no me puedes lo- venir al programa en vivo y en directo,
te ofrecemos espacio para hacer videocolumnas. Podríamos hacer algo Si de no viene análisis esta de niña medios. me lo va a quedar Sí. yo y si viene me lo voy a comprar y se lo va a regalar a mi hijo Felipe para Yo que lo también. lea. Oye, la lluvia Pensaba- borra todo está en todos lados ya. Eso. ¿En todos lados? Sí, falta Busca que- Libre. En Busca Libre está con envío internacional incluso. Va a estar en todas las librerías del país desde la próxima semana. Está muy ¿Cuándo bueno. es el lanzamiento esto? La pregunta del millón, ¿desde qué edad también se puede Mira, yo empezar a creo leer? que esa novela se puede leer desde los 15 años. Perfecto. Ya. Y Mira, lo vaya a pasar muy bien. Ya. estupenda para mi hija. Se lo va a regalar a Felipe, Qué mi hijo. buen regalo, me encantó. Está Estupendo súper choro. para mi hija menor. So- Que tiene Mira, 15, es exactamente. una muy buena novela para las personas que no acostumbran a leer, Eso. creo yo. Para mi hijo Felipe va. Así que Estoy de acuerdo. puede ser muy Para interesante. todos nuestros hijos, un regalo. La Hemos lluvia decidido- borra todo. No, pero mi hija se leyó uno ahora, uno de un japonés. Oye, Solo tienes que buscar cosas que te gusten. exacto, Sí. se No lo tiene que ver leyó con la muy lectura. existencialista, me dio un poco de nervio porque es un japonés que se suicida al final, pero bueno. Oye, estás invitado a nuestra fiesta este sábado en la Vinocracia. Desde las 7 de la tarde nos vamos a juntar a celebrar los 3 años de La Voz de los que Sobran. Oye, felicidades. Y no puedo ir y les digo por qué. ¿Por ¿por qué? qué? Porque el sábado, más o menos a la misma hora, voy a hacer firma de libros en la que leo Forestal. Ah, pero Ah, váyase después perfecto. pues, a celebrar para allá. Así que Eso, si vamos a estar hasta las 12 de la ¿A noche. qué hora parte la firma? Parten como a las 6 de la tarde. Sí, perfecto. Así que Ya. invitados todas y todos. ¿Dónde que- está? En la que Leo Forestal está que ahí leo Forestal ahí en Merced. En Merced al llegar a la placita. Pueden ir a Exactamente. que les firme La el lluvia Patricio Cuesta. borra Sí. todo. Para Muy Patricio bien. Cueva. Después se vaya a la fiesta a celebrar. Oye, está- encantado. Vaya a Qué- alcanzar qué a pena. escuchar a los tomos como rey. Es verdad. Al lado de la que Leo Forestal estaba la Prólogo, que murió su dueño y tuvo que cerrar una librería maravillosa. De mucho tiempo, sí. Prólogo, sí, Claro. claro. Muy bien, con eso nos vamos, señoras y señores. Póngale like, póngale todas esas cosas, guárdelo, compártalo y todas esas cosas que nos ayudan con el algoritmo. Hoy día a las 11:30, recuerden, comienza en la radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Las radios que piensan. Hasta mañana, que estén muy bien.